Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mi nombre es James Reed. Cuando tenía 26 años, gané un montón de dinero. Por cierto, era legal. Tenía un tío en Iowa del que no había sabido nada durante años. Ganó la lotería Powerball por más de 200 millones de pesos con 2 centavos. Años después, falleció, y resultó que yo era el único pariente que quedaba entonces con sus inversiones. Su legado valía 275 millones de pesos. Así que de repente, sin ninguna acción de mi parte, tenía una montaña de dinero. Mi nuevo administrador financiero me aconsejó comprar una casa más grande, pero parecía estúpido. Ya tenía una casa y realmente me gustaba. Estaba en un río que amaba, y tenía todo lo que necesitaba. Nadie sabía de este dinero excepto mi viejo amigo, uno de mis profesores universitarios. La empresa de inversiones que maneja el dinero se reúne conmigo cada mes en Grand Rapids. La reunión suele durar todo el fin de semana. Mi administrador financiero en una empresa de inversiones era Mark Braxton. Mark parecía ser un tipo lo suficientemente agradable, pero quería que pasara mi tiempo y me divirtiera y disfrutara, y yo quería seguir viviendo como antes. También parecía excesivamente amigable con cualquier mujer que cruzara su camino. Bueno, no tenía que gustarme. Los ingresos de este dinero solo eran suficientes para equipar un maldito ejército. Los impuestos eran altos, pero no compraría una casa más grande. Demonios, el administrador financiero Mark Braxton quería hacer cualquier cosa para reducir la parte del gobierno de mi dinero. Sabía que él recibía el 1% al año de lo que su empresa gestionaba, pero eso no me importaba. Nunca me arruinaré, no en mi vida. La comisión no era nada especial, excepto que la empresa de inversiones me trataba como a un dios. No me importaba si obtenía el 1% de 500 millones de pesos o el 1% de 300 millones de pesos. Les dije a todos en la empresa de inversiones que me llamaran James, pero me llamaban señor hasta que les dije que la próxima vez que alguien en su empresa me llamara señor, encontraría otra empresa de inversiones. Ahora todos me llaman James. Mark me llama James. La amable recepcionista me llama James. Incluso el conserje me llama James. Tengan en cuenta, buenas personas. En su mayoría, era feliz. Tenía todo lo que necesitaba. Bueno, casi todo. No tenía una buena esposa. No tenía hijos, así que a veces me sentía solo. Pero tenía un buen trabajo, buenos amigos y un gran río para pescar. Era profesor de historia de secundaria en Baldwin, un pequeño pueblo en la península superior inferior de Michigan, y realmente disfrutaba mi trabajo. La historia siempre ha sido mi pasión, y enseñar ha sido divertido. Era agradable ver cómo varias caras se iluminaban cuando les contaba algunas historias de diferentes periodos. Por supuesto, la mayoría de ellos no se iluminarían ni siquiera si les brillaras una bombilla en los ojos. Me pregunto si la explosión de destello funcionará. Creo que no, esto es para personas realmente malas. La mayoría de estos estudiantes eran simplemente inertes. Bueno, el primer verano después de conseguir el dinero, fui a Alaska. Pagué 6,000 pesos por una semana de pesca con mosca. Eso fue genial. He volado en helicóptero a 5 ríos diferentes. La pesca estaba fuera de este mundo. Excepto que no había amigos cercanos con quienes reír cuando caía al agua fría. Nadie con quien beber después de una buena captura de peces o esa noche en el lachi, y nadie con quien bromear sobre lo que se escapó. No había nadie con quien hablar sobre la vida y el gran futuro. La pesca es una obsesión y una actividad solitaria, pero los amigos la hacen mejor. Entonces el dinero fue invertido, y las ganancias fueron invertidas, y gané más dinero. Jesús. Ahora eran más de 350 millones de pesos. Parecía una pena que simplemente hubiera más de ellos y no estuvieran haciendo nada bueno. Todo cambió a finales de junio, 2 años después de recibir la herencia. Por supuesto, el cambio fue una mujer.
¿Qué más? Su nombre era Beverly Capstan. Tomó varias de mis clases de historia. Me llamó y pidió encontrarse conmigo. La escuela terminó en la primera mitad de junio. Esto sucedía a menudo. Los niños llamarían queriendo una carta de recomendación. Supuse que Beverly quería lo mismo. Una carta de recomendación para la universidad o un trabajo. Revisé mis registros de todos los niños que se graduaron de la escuela secundaria. Ella fue la tercera de 81. Oye, es un pueblo pequeño. Sabía que Beverly había solicitado ingresar a la Universidad Estatal de Ferris en Big Rapids. También sabía que fue aceptada. Entonces, ¿qué quería de mí? Se suponía que llegaría el viernes por la tarde. Así que ese día, até algunas moscas para el río, cambié el líder y la línea en el viejo carrete que estaba usando como repuesto, bebí una cerveza y pescó un poco. Ella apareció a la 1 de la tarde justo cuando comencé a preparar el almuerzo. Hola, Beverly. Estoy asando pescado para el almuerzo que atrapé esta mañana. También tengo una ensalada verde, tomates en rodajas y elote. En cuanto a las bebidas, Pepsi Light para ti y cerveza para mí. Gracias, señor. Reed. ¿Puedo ayudarte con algo? Oye, cocino al aire libre. Nunca necesito ayuda para cocinar afuera. Enseñé a esta chica durante 4 años en la escuela secundaria. Nunca la miré realmente. Quiero decir, miré. Ella era una estudiante. Era una mujer. No se podía tocar. Bueno, ya no era una estudiante, pero, ¿esto cambia? Comíamos en mi mesa de picnic a plena vista de la carretera y cualquier persona que pudiera pasar por allí. Beverly tenía 18 años. No era la chica más bonita de la clase, pero estaba muy, muy lejos de ser la más fea. Además, las que parecían más sexys parecían tener un coeficiente intelectual, bueno, un poco mejor, en realidad, que el pescado que atrapé esa mañana. Entre bocado y bocado de comida, miraba a mi antigua alumna. Beverly era dulce. No era una belleza. Era atractiva. La edad y el conocimiento aumentarían mucho su atractivo. Su cabello castaño oscuro enmarcaba su rostro ovalado. Hermosos pómulos. Ojos azules y cálidos como un día de verano. Labios llenos. Medía 5 pies y 5 pulgadas de altura, tal vez 125 libras. Como recordaba de las fiestas de natación en el río, tenía una buena figura de nuevo, más mediana que curvilínea. Iba a convertirse en una mujer ordinaria. Pero creo que si no fuera por el dinero, yo también sería un tipo bastante ordinario. Beverly empezó diciendo, voy a la Universidad Estatal de Ferris en otoño. Tengo suficiente dinero de beca para pagar la escuela. No tengo suficiente dinero para un dormitorio, y no tengo suficiente dinero para comprar un coche para poder viajar de ida y vuelta. Ahora ese era otro problema. Oh, necesito un trabajo. Ya sea en Big Rapids para poder vivir en un dormitorio, o aquí en Baldwin para poder ir y venir. Beverly, ¿qué quieres que haga? No conozco a nadie en Big Rapids, y esperaba que tú conocieras a alguien que tuviera un trabajo en el que pudiera conseguir. Ahora sabía cuál era el problema. En realidad, conocía a algunas personas en Big Rapids. Había algunas personas buenas allí, y otras no tanto. Los que conocía que tenían trabajos abiertos no eran muy buenos. En general, hay mucho trabajo en Baldwin. Baldwin era una ciudad difícil. Todos tenían que ganarse la vida. Cualquier trabajo que pudiera conseguir aquí o en Big Rapids sería con salario mínimo. Y había muchos estudiantes en el campus. Buscando trabajos. No veía qué podía hacer por ella. Así que la pregunta vino de nuevo. ¿Qué quieres que haga? El pescado estaba listo. Puse los platos de papel y serví la comida. Nos sentamos en una mesa donde todos podían vernos.
Comimos y hablamos. Ella sorbió su Pepsi Light y yo sorbí mi cerveza condenada. Oye, el 7% de alcohol puede ser divertido. Si pudieras encontrarme un trabajo, eso sería genial. Siempre estaré agradecida contigo. Realmente necesitas vivir cerca de la escuela de Beverly. Ir y venir, incluso si es solo 50 millas, será un fastidio. Además, tus calificaciones sufrirán si trabajas. No puedo ir a la universidad sin trabajar. I can't go to college without working. Vi lágrimas en sus ojos, y no tengo a nadie más a quien pedir ayuda. Vi un destello de idea en la distancia. Parecía débil en términos de ideas, pero necesitaba hablar con mi administrador financiero, Mark, antes de llevarla demasiado lejos. Beverly, soy, o era, tu profesor. Hay un lugar que te contratará sin siquiera preguntarme. El Cisne está contratando bailarinas. Lo sé. He estado allí antes. El dueño dice que puedo trabajar allí, pero... Las lágrimas corrían por su rostro. Tendría que bailar desnuda, y tendría que dejarlo. Esto no fue una novedad para mí. Conocía a Sam Blay. Era un imbécil y apenas rozaba el borde de la ley. Todas sus bailarinas tenían más de 18 años, lo suficientemente jóvenes como para no poder beber, pero lo suficientemente mayores como para trabajar en bares. Supongo que él le habló sobre los bailes en el regazo y las habitaciones traseras. Puedes pedir prestado dinero. Quiero ser profesora, y sabes cuánto ganan los profesores. Simplemente no puedo tener tanto salario después de graduarme. Sobre Blay, si no surge nada más, trabajarás para él. Si tengo que hacerlo, lo haré. Pero no tendré relaciones sexuales con él ni con ningún hombre allí. Sentí el núcleo de hierro del orgullo dentro de esta mujer. Había una pregunta más que tenía que hacer antes de continuar esta conversación. Beverly, sí, y realmente quiero decir sí, ¿puedo arreglar algo para ti? ¿Qué ganaré con ello? Estaba realmente curioso por saber qué diría. Señor Reed, si me das la oportunidad de ir a la universidad, haré lo que me pidas. Esa fue una declaración interesante. Vivía en un pueblo pequeño. Me estaba reuniendo con una mujer en Grand Rapids, a buenos 90 minutos cada trayecto. Solo podía ir allí los fines de semana, y aún así, no todos los fines de semana. Ella estaba bien. Definitivamente no estaba enamorado. Y el matrimonio estaba fuera de discusión. Maldición, era genial en la cama. Estaba obteniendo todo lo que necesitaba. Estaba listo para hacer una pregunta que nunca pensé que haría a ninguna mujer. ¿Qué pasaría si te pidiera que te ayudara a entrar en la universidad? Lo que necesites hasta que te gradúes. ¿Qué harías por mí? ¿Me estás pidiendo que duerma contigo? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué hay de los chicos con los que salí en la escuela? ¿Anticonceptivos? ¿Qué pasará si mi papá se entera? Te matará. De repente vi todo tipo de problemas con esta idea. En realidad no sabía de qué estaba hablando. Decidí pausarlo. ¿En qué otro lugar te han aceptado? ¿Qué otras universidades? La única universidad a la que apliqué además de Ferris fue la Universidad de Michigan, Dearborn. También fui aceptada allí. De acuerdo. Beverly, aquí está tu tarea. Tan pronto como puedas, muéstrame tu informe de costos anuales para la Universidad Estatal de Ferris y la UDM, Dearborn. Sé que no hay dormitorios en Dearborn, así que comienza con los gastos de vivienda. Necesito los datos en una semana. Y no te hagas muchas ilusiones. Es solo un tiro al azar. Estaré en Grand Rapids esta noche y recogeré algunos periódicos de Dearborn para ti. También, solicita a la Universidad de Eastern Michigan. Fue un trabajo estresante para ella, pero quería ver qué podía hacer. Sabía cuánto valía.
con los dormitorios en Eastern, el costo durante 4 años sería de 35,000 pesos. Una vez que consideres un automóvil, gasolina y otros gastos. Bueno, como ropa y comida. En la Universidad de Dearborn, lo valoré en más de 45,000 pesos. No había dormitorios en Dearborn y los apartamentos no eran baratos. No creo que Eastern me acepte tan tarde. Sabía que Eastern aceptaría al mismísimo Lucifer si le diera suficiente dinero. Lo mismo Harvard. No te preocupes por eso. Solo haz tu tarea. Puedes usar las computadoras de la escuela si es necesario. Recordé que ella no tenía una computadora en casa. Siempre usaba las de la escuela para preparar los proyectos que le asignaba. Me miró con una mirada extraña. ¿Vas a obligarme a acostarme contigo para poder ir a la universidad? Estoy tratando de evitar que los hombres en BLYS se metan contigo. Entonces, ¿qué quieres? ¿3 o 5 veces por semana? Detente. No dije que quisiera acostarme contigo. Como estudiante universitaria, tendrás derecho a participar en cualquier actividad que desees si decides que el sexo no está en tus planes. Genial. Estoy segura de que se puede encontrar algo. Siempre podrías unirte al ejército y obtener dinero para la universidad si fuera necesario. Te dejaré ser mi primer hombre si me envías a la escuela. Entonces, ¿cuántas veces, señor Reed? Me encontré pensando en esto. Esa era una buena pregunta. Si quería conseguirla, ¿qué año sería una buena fecha? ¿Qué pasa con la CTS? ¿Embarazo? Necesitaba pensar en esto. Luego me di cuenta de que ella estaba negociando. ¿Cuántas veces? Dios. La miré. Las lágrimas se detuvieron. Su rostro estaba tranquilo. Beverly, le pediré a un hombre que se reúna contigo. Me debe una gran deuda. Te ayudará a ingresar a Ferris o a cualquier otra universidad que elijas. No tienes que entregarte a nadie. Si te mira de la manera equivocada, lo mandaré al diablo. Todavía necesito el informe de gastos para Ferris U of M Dearborn y Eastern. Y no estoy seguro de querer que estés tan obligada conmigo. Esto está demasiado cerca del abuso. Esto no es abuso. Esto es fornicación. ¿Pensaba esta chica apenas legal que podía usarme para conseguir la universidad a cambio de su cuerpo? Si estuviera casado contigo hasta que terminaras la universidad y pagara todo, ¿sería eso fornicación? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres tener 3 hijos, cocinar y limpiar? ¿Tener relaciones sexuales conmigo cada vez que quiera? ¿Por qué demonios viniste aquí incluso? Es un pueblo pequeño. ¿Tienes una buena idea de qué tipo de persona soy? Estaba empezando a enojarme. ¿Esta joven quería casarse conmigo o simplemente hacer un trato para ir a la universidad? ¿Este matrimonio era la pasión de una colegiala? ¿Estaba realmente dispuesta a acostarse conmigo por obtener una educación universitaria o realmente quería casarse conmigo? ¿Cómo demonios llegamos a este punto en la reunión? Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Quieres casarte conmigo? La razón por la que estaba enojado con Beverly era porque parecía dispuesta a hacer casi cualquier cosa conmigo para obtener su educación. Podía ver que su fuerte orgullo la estaba frenando para trabajar en el cisne. Pero parecía más que dispuesta a hacer lo mismo conmigo. Me sentí incómodo con sus duras y brutalmente francas negociaciones. Tal vez por eso abandoné la idea del matrimonio. Ahora estaba enojado conmigo mismo. No me costaría nada ayudarla financieramente. Como llegamos al punto en el que ella sería mi amante o me casaría conmigo. Sabía lo que ella quería y lo que estaba dispuesta o no a hacer para obtenerlo. ¿Qué quería yo? Realmente no estaba listo para el matrimonio, y mucho menos para uno falso. Me sentía incómodo con la idea de usarla. No tuve ningún problema para conseguir todo el sexo que necesitaba.
Mientras lo pensaba, me encontré admirando su valentía y sus metas. Enseñaba porque amaba el desafío de moldear mentes jóvenes. El destello en los ojos de muy pocos cuando salían de su caparazón y comenzaban a querer aprender. Enseñaba historia porque era verdaderamente mi única pasión. Muy pocos estudiantes iban más allá de lo que yo podía ofrecerles. Aquí estaba la oportunidad de ayudar a una persona a hacer precisamente eso. Entonces supe que quería ver hasta dónde podría llegar. Y mientras hiciera un progreso significativo, la ayudaría. Necesitaba reflexionar sobre las cosas, así que no iba a contarle todo lo que estaba pensando de inmediato. Beverly, abstengámonos de hablar más sobre esto por ahora. Quiero que hagas la tarea que te di y también escribas una carta sobre tus metas. ¿Por qué quieres ser profesora y por qué historia? Agregué, no te preocupes por nada más ahora. Solo complica los asuntos. Concéntrate en lo que quieres hacer y por qué. No pienses en cómo hacerlo. Mirando confundida, Beverly respondió, está bien, señor. Reed, ¿debería devolverle la información? Ya es suficiente, señor. Reed. La escuela ha terminado. Ahora eres adulta. Cumpliste 18 años, y puedes llamarme James. Como dije, hay un tipo que trabajará contigo. Llámalo más tarde cuando todo esté listo. Se llama Mark Braxton. Aquí tienes su tarjeta de presentación. Como dije, siempre debería ser profesional al trabajar contigo. Si no lo es, llámame de inmediato. Aquí está mi tarjeta de presentación. Con estas palabras, le estreché la mano y la acompañé hasta la puerta. Mientras pensaba en nuestra conversación, se me ocurrió que la universidad a la que asistí podría ser mejor que las que hablamos. Tenían un excelente programa de historia con grados hasta el doctorado. Asistí a la Western Michigan University, WMU en Kalamazoo para mi maestría y me hice amigo de uno de sus profesores, Al Trent. Al era un tipo divertido con una barba espesa, una mente brillante y la historia era su vida. Todavía estaba enseñando en la escuela de posgrado de historia en WMU. Al tenía una esposa de 30 años y 4 hijas, que iban desde los 18 hasta los 28 años. Al fue una de las pocas personas que sabía sobre mi riqueza y cómo llegó a mí. Después de pensarlo un poco más, me di cuenta de lo que quería hacer. Llamé a Al y le conté lo que quería hacer con Beverly. Investigué un poco sobre el trasfondo de Beverly y aprendí lo difícil que había sido para ella de niña. Le transmití algo de esta información a Ali, sin entrar en detalles, le conté cuánto me impresionaba su pasión por aprender historia y su deseo de enseñar, y que quería ayudarla. Al mismo tiempo, le dije a Al que quería gastar algo de mi dinero en algo útil. Al, seré honesto contigo. Sé que es tarde en el proceso de admisiones, pero creo que podemos arreglar algo. Lo que propongo es financiar 2 cátedras, una a nivel de pregrado y otra a nivel de posgrado en historia. En WMU, también estableceré 5 becas para nuevos profesores de historia en West Michigan. Si enseñan en una escuela secundaria en West Michigan, también les daré un estipendio de $20,000 cada año durante 5 años. Finalmente, financiaré 2 internados en el departamento de historia, uno de posgrado y otro de pregrado. No quiero usar una de las becas para Beverly. Pero quiero que se le otorgue uno de los internados sin explicarle cómo lo obtuvo. Creo que es importante que gane dinero por su cuenta para aumentar su autoestima. ¿Crees que podemos hacer esto, James? No será fácil, pero intentémoslo. Establecer becas y financiar profesores llevará tiempo. Te sugiero que también hagas una donación inmediata, significativa y no condicionada a la escuela. Mostrará buenas intenciones mientras resolvemos las cosas. Aquí hay otra sugerencia. Dado lo que me contaste sobre esta joven, creo que sería una gran idea que viviera con nosotros durante el primer año. Tenemos mucho espacio, y ella se beneficiaría de pasar tiempo con mis hijas. Esto le permitirá no estar sola o sentirse demasiado sola,
y tendrá de inmediato un círculo de amigos. Las chicas pueden cuidar de ella, y yo puedo orientarla en las clases correctas, etc. Al continuar, tal vez ella podría venir por unos días dentro de unas 2 semanas, y podríamos ver cómo podría funcionar. Y mi esposa podría ayudarla con la documentación. Recuerda, Sara hace trabajo voluntario con el decano de estudiantes. Como, ya sabes, hay un autobús que haría que fuera bastante fácil para Beverly ir y volver. Creo que está a unas 3 horas de viaje. ¿Cómo? Esa es una gran idea. ¿Por qué no voy la próxima semana y los invito a ustedes y a su familia a cenar y hablamos de las cosas? Puedes programar algunas reuniones conmigo y podemos empezar. Estoy de acuerdo con la idea de donar de inmediato. ¿Qué te parece empezar con $100,000? Creo que tienes una gran idea con Beverly. Organizaré una visita para ella. La idea para este proyecto surgió de una conversación con ella. Pero esto me da la oportunidad de devolver algo de lo que me diste. No tenía dinero mientras estaba en la escuela, y fue realmente difícil sin tus problemas e inspiración. Me conmovió. No creo que pudiera terminar. Llamé a Mark para establecer el proceso de financiamiento para Beverly. Después de discutir los detalles, quería asegurarme de que una cosa quedara clara para Mark. Mark, sé que tienes fama de ser mujeriego. No, no lo niegues. No quiero enterarme por Beverly de que intentaste hacerle algo. Si lo haces, te atacaré brutalmente a ti y a la compañía de inversiones. Beverly estaba deprimida cuando salió de su reunión con el señor Reed. Primero, estaba su comportamiento. Hablaba con James como si fuera alguna especie de mujerzuela meditando sus palabras. Se sonrojaba furiosamente. Luego, cuando él terminó abruptamente la conversación y la envió a hacer investigaciones, Beverly se sintió rechazada porque James no le agradaba. Esto le dolió su vanidad. Aunque sabía que estaba actuando estúpidamente, con cada clase a la que asistía, se sentía más apegada a él. Una colegiala enamorada de él, él la trataba con respeto y apoyo. Le daba la creencia en sí misma de que podía superar su pasado y convertirse en alguien. Ahora ha arruinado todo. Ojalá supiera cómo comportarse alrededor de los hombres, se decía a sí misma, siento que estoy perdiendo el tiempo. Tuve mi oportunidad, y maldición. Fue a la escuela para recopilar información para una reunión con Mark Braxton. La información sobre los costos fue fácil de obtener de los sitios web de la escuela. También comparó los programas de historia, con la esperanza de impresionar a James. Al revisar su investigación, se dio cuenta de que sus metas eran demasiado vagas. Deshacerse de Baldwin y sentirse orgullosa de sus logros tenían que ser subproductos de lo que quería hacer. Se dio cuenta de que realmente amaba la historia. Las historias de personas y lugares la fascinaban. Sentía la necesidad de dar a otros lo que había recibido de James. A medida que comenzaba a expresar estos pensamientos para los propósitos que James le pidió que hiciera, comenzó a pensar en lo difícil que había sido su vida. Su padre trabajaba para una pequeña empresa maderera que cosechaba la madera sobrante de los vastos bosques despejados en el siglo XVIII. A veces tenía que viajar más al norte para cosechar árboles de pino blanco. A menudo estaba sin trabajo, y cuando trabajaba, estaba ausente durante varias semanas. Recordaba a su madre como frágil y muy bonita. Encontró a su esposa inconsciente en el suelo con un hombre durmiendo en su cama. Explotó de ira y comenzó a golpear brutalmente al extraño. Beverly escuchó a su padre gritar y salió de su habitación. Cuando vio a su padre golpeando a un hombre, comenzó a gritar. Su padre se volteó horrorizado, agarró a su hija y la llevó de vuelta a su habitación. Cuando regresó a su habitación, el hombre ya no estaba allí. Llamó a la policía, y su esposa fue arrestada por poner en peligro a un menor. Recibió 90 días de cárcel y una orden judicial de no ver a su esposo ni a su hija. Beverly nunca la volvió a ver. Este hombre era un vagabundo que fue recogido por su madre. Ni siquiera conocía su nombre.
Siendo un pueblo relativamente pequeño, fue el tema de conversación durante varios años. Desde entonces, Beverly ha desarrollado un poco de miedo hacia los hombres y sus pasiones. Su padre consiguió un trabajo mal remunerado en una planta maderera local para poder estar más tiempo en casa con su hija Beverly. Ella se volvió muy tímida, y cuando ingresó a la escuela secundaria, trató de mantenerse alejada de los chicos. Las 2 veces que salió con chicos se volvieron promiscuos tan pronto como estuvieron solos con ella. Ambas veces saltó del coche y corrió a casa. Después de eso, no volvió a salir con nadie. Parte de la razón fue su vestimenta. No tenían mucho dinero, y ella tenía que hacer la mayoría de sus vestidos. Eran lindos, pero simples en comparación con lo que llevaban las otras chicas. Siempre se mantenía limpia y ordenada. La única persona que fue amable con ella fue su profesor de historia, el señor Reed. Él era el único hombre que parecía respetarla. Mientras solicitaba becas, se dio cuenta de que necesitaría encontrar un trabajo. El único lugar que parecía tener trabajo disponible era el bar de Sam Blahí, el Cisne. Cuando conoció a Sam, él le mostró las instalaciones del bar, la hizo ver cómo algunas chicas bailaban y cómo se vestían, o mejor dicho, se desnudaban. Al regresar a su oficina, él le preguntó, ¿te gustaría bailar para mí? Como era el único trabajo disponible, ella dijo, titubeante, sí. Sam le dijo, quítate la blusa para que pueda apreciar tus encantos. Sabiendo que siempre iba al vestuario de mujeres y aún la vería, ella se desabotonó lentamente la blusa con manos temblorosas. Sobrecogido por un repentino deseo, Sam preguntó, ¿cuánto deseas este trabajo? Ella respondió, no tengo otra opción. Él respondió, entonces está bien. Solo queda un paso más en la entrevista y el trabajo es tuyo. Ella comenzó a ponerse su blusa con alivio cuando Sam dijo, espera, adelante. Quítate el resto de tu ropa y el trabajo es tuyo. Beverly se puso pálida y salió corriendo de la habitación, y Sam le gritó riendo, vuelve cuando estés lista. Esto la llevó a una entrevista con el señor Reed. Decidió que haría todo lo posible para que él la ayudara a encontrar un trabajo. Estaba asustada, pero pensó que al menos era atractivo, siempre había sido amable con ella, y que le gustaba un poco tanto como la asustaba. A estas alturas, sentía que no tenía otra opción. Aunque él era más amable que otros hombres, sabía que era un hombre, y sabía lo que todos los hombres esperaban de las mujeres y lo que tenía que darle al señor Reed. Sacudió la cabeza y se dio cuenta de que había estado sentada aquí durante 1 hora. Se concentró y pronto completó su tarea. Más tarde esa noche, llamó a Braxton para reunirse con él para almorzar. Al día siguiente, poco después, James llamó y le habló sobre el oeste de Michigan y sobre conocer al profesor y su familia, le habló sobre su programa de historia y un poco sobre el profesor y su familia. Beverly se sorprendió y preocupó. ¿Cuánto le costará? Recordando la reacción de James anteriormente, preguntó titubeante a James, ¿qué esperas de mí? Sexo, respondió Beverly y guardó silencio por un momento. Beverly, el sexo es algo que debería surgir del amor. Tú no me amas y yo no te amo. Si eso cambia, podemos hablar al respecto, pero por ahora te respeto y quiero tu respeto de vuelta. Lo único que te pido son 2 cosas. Que te comprometas realmente con tus estudios y que tú y yo nos reunamos para almorzar al final de cada semestre para revisar tu progreso y discutir tus objetivos actuales. Mark llamó y dijo que has organizado un almuerzo. Él te dará toda la información y herramientas que necesitas. Trabaja con él durante 1 año, haciéndole saber si necesitas algo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, James. Casi susurró al colgar. Al día siguiente conoció a Mark Braxton y de inmediato la puso nerviosa. Era muy guapo e impecablemente vestido. No hizo nada directamente, solo mucho contacto físico. Sentarse cerca, estar de pie cerca, toques aleatorios. Beverly se ruborizaba cada vez y se alejaba un poco.
Parecía que Mark siempre estaba justo frente a ella, rozando ligeramente sus piernas o su pecho. Pensó en lo que James le había dicho: llámame si te causa algún problema, pero tenía miedo de hacer un problema de ello. Mark, por su parte, estaba fascinado por ella y comenzó a pensar en cómo podría llevarla a su cama. Al diablo James y sus malditas órdenes. Con quien se acostara no era asunto de James. El almuerzo fue en un restaurante francés muy agradable y Mark le contó todo lo que necesitaba saber. Le dio 500 pesos para ropa y otros 500 pesos para gastos, almuerzos en el autobús durante su visita a Clemenceau, etc. Beverly pensó que era demasiado, pero Mark insistió en que solo estaba siguiendo órdenes. Mark le dio el esquema del plan para hablar con Al sobre el programa de pasantías, informándole que debía hablar un idioma extranjero y dándole una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 5,000 pesos para usar como fondo de emergencia. Tenía que enviar los recibos de la tarjeta de crédito a Mark para el registro. Beverly realmente hizo el viaje y todo salió maravillosamente. El profesor y su esposa la trataron muy bien y sus hijas la llevaron de compras de ropa y a varias reuniones informales, incluida una fiesta en la piscina. Tuvo que comprar un traje de baño y, por supuesto, eligió uno conservador de una sola pieza. No importó. Los chicos aún la rodeaban y ella estaba constantemente sonrojada. Sara la ayudó a completar la solicitud y pudo inscribirla en un programa intensivo de francés de verano. Una semana después se mudó a Clemenceau. Bev luchó con el francés, pero el francés fluido de Sara la ayudó mucho. Regresó a casa por un par de semanas para visitar a su padre y luego regresó a WMU y comenzó su nueva vida. Beverly se hizo amiga de las chicas de Al. De cierta manera la adoptaron. Salió en algunas citas, siempre en grupo. Un día, el chico con el que estaba la atrapó en el pasillo del restaurante y la besó. Al principio, tuvo miedo. Luego apartó al chico y corrió de vuelta al baño de damas. Esa noche, mientras se quedaba dormida, pensaba en cómo sería besar a James. Sintió que su rostro se ruborizaba y sintió un hormigueo. Así que se tapó la cara con una almohada y se quedó dormida. Las clases de francés de verano fueron muy intensas para ella, pero la ayudaron a comprender cuán diferente es la universidad de la escuela secundaria y realmente aplicarse. Comenzó su primer año un poco lentamente, pero gradualmente logró un GPA. Tuvo varias asignaturas optativas, tomó una clase de historia del arte renacentista y varias clases de apreciación musical. Estas asignaturas optativas realmente le abrieron los ojos, la ayudaron a tener más confianza y se volvió más consciente de las oportunidades desafiantes pero gratificantes que ofrece la vida. Mark se alejó del teléfono pensando: «¿Qué idiota es James? Solo porque tiene tanto maldito dinero. Eso no debería impedirme divertirme un poco si la chica lo quiere». Mark comenzó a pensar en su última conversación con Erika Johansson. Trabajaba en un bufete de abogados local, y él la había estado cortejando seriamente durante un año. Le había hablado varias veces de su cliente, James Reed, sobre su dinero y cómo no lo estaba usando para divertirse, sino simplemente desperdiciándolo. Dios no lo quiera. Durante su última reunión, él le habló a ella sobre el plan de James para Beverly. Erika dijo: «Dios, desearía tener algo de ese dinero. No tenía idea de lo duro que es ser abogado. Las horas me están matando». Discutieron y comenzaron a idear un plan. Mark estaba cansado de trabajar con el dinero de otras personas. Tenía 35 años y era soltero confirmado. Ganaba buen dinero con algunas inversiones, pero nada que le pudiera dar el estilo de vida que sentía que merecía. Le gustaban los autos rápidos y las mujeres. Muchas mujeres. Sí, pensó, voy a conseguir a James Reed, y luego me quedaré con la mayor parte de su dinero que pueda. Él necesita crear cuidadosamente un plan sólido con Erika. Discutieron esto durante varios meses, refinando gradualmente el plan. Mark arreglaría para que Jamie se encontrara con Erika, y ella usaría sus encantos de mujer para atraer a Jamie a una trampa. Mientras tanto,
Mark encontraría la manera de ocuparse de James. Una de las preocupaciones de Mark era asegurarse de que ella se adhiriera al plan. Escribió el guión y después de una de sus escenas candentes en la habitación, se lo entregó. Erika, asegurémonos de tener un plan en su lugar. Aquí está un guión para ti y uno para mí. Voy a leer el mío primero, y luego tú lees el tuyo, ¿de acuerdo? Con su asentimiento, Mark completó su parte de la tarea. Después de discutirlo y responder algunas preguntas, él la llamó para que leyera su parte. Ella tomó el guión y comenzó a leer. Después de conocer a James, me aseguraré de que bailemos un poco. Intentaré acercarme a él para que sienta mis pechos presionándose contra él. Intentaré llevarlo al balcón del club, agarrando su mano con fuerza y asegurándome de que me bese. Le pediré que me lleve a casa y encontraré una manera de seducirlo. Le daré el mejor sexo de su vida. Lo llevaré a una neblina tal que querrá casarse conmigo lo antes posible. Después de casarnos, actuaré como una esposa amorosa y fiel hasta que ocurra el accidente automovilístico. Entonces será dinero, 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 dijo Mark. Perfecto. Y discutieron el plan durante un rato, refinándolo, averiguando cómo sacarle el máximo provecho. Sin que Erika lo supiera, Mark había grabado la sesión y pensaba editarla para asegurarse de que ella no hiciera algo estúpido como enamorarse realmente de James. Mark siguió reuniéndose periódicamente con Beverly, aunque una llamada telefónica era todo lo que se necesitaba. No sabía por qué, pero le parecía que lo más importante en el mundo era seducir a esta chica. No era que fuera tan hermosa o tuviera un cuerpo como el de Erika. Ella era simplemente inalcanzable y definitivamente no estaba interesada en él. A Mark realmente le encantaba un desafío. Cada vez que la veía, intentaba tocarla tan a menudo como fuera posible, principalmente de manera aparentemente inocente, pero ocasionalmente tocaba sus senos o lo que él pensaba que era su gran activo, su redondo y firme trasero amorosamente. Mark pasaba mucho tiempo pensando en tener tanto dinero como pudiera gastar. Recordaba su primer trabajo después de su segundo año de universidad. El único trabajo que pudo encontrar fue como lector de medidores para una empresa de gas en Battle Creek. Después de ser perseguido todo el verano por más perros de los que podía contar, juró que se volvería rico y nunca más tendría que trabajar tan duro. Aunque Mark estaba ganando mucho dinero, principalmente administrando las inversiones de James, quería más. Nunca presentaba gastos sin complementarlos. Trabajaba con sobornos de inversiones. Vaya, la razón por la que quería que James construyera una casa nueva era para que buenos amigos le dieran una comisión por encontrar el trabajo de diseño y construcción. En su próxima reunión mensual con Braxton, James preguntó cómo le había ido con Beverly. Mark le dijo que todo estaba listo y que ella ya se había mudado. James quedó impresionado de que Beverly hubiera asistido a un curso intensivo de francés en verano. No era un requisito, pero le daría una buena ventaja para aprender francés. Él sabía que ella había estudiado español durante 4 años en la escuela secundaria. Beverly llamó por primera vez su atención en una clase de historia estadounidense en la secundaria. A James le gustaba intentar hacer que los niños realmente pensaran a veces. Era un verdadero desafío. Uno de los enfoques que utilizaba era presentar historias alternativas y pedir a los estudiantes que escribieran un ensayo sobre cómo un evento cambiado podría causar cambios en la historia futura. El evento para el artículo que escribió Beverly fue la partida del Mayflower. James proporcionó el contexto de cómo los colonos del Mayflower establecieron formas de gobierno que sentaron las bases para la formación posterior del gobierno estadounidense. Luego explicó y tuvo a los niños a hacer una lluvia de ideas sobre algunas de las circunstancias que podrían haber llevado a que el Mayflower no partiera al mar, o peor aún, no llegara sano y salvo. La tarea consistía en especular sobre cómo la ausencia del Mayflower y los peregrinos habría afectado la formación del nuevo país. El artículo de Beverly fue sin duda el más imaginativo, no el mejor escrito, pero demostró la capacidad de pensar y razonar. El artículo realmente mostró su innata intensa curiosidad y sed de conocimiento.
A partir de entonces, James prestó más atención a ella, reuniéndose uno a uno para seguir explorando su mente. Toda la situación con Beverly recurriendo a él para pedir ayuda, y las conversaciones que tuvo con su viejo profesor, Al, hicieron que James reconsiderara su vida. Le encantaba enseñar, pero ¿había algo más que podría haber hecho? Lo pensó durante unas semanas y luego llamó a Al y le preguntó si podía ir a cenar a su casa. Hizo el viaje ese fin de semana. Se reunió con Al más temprano en el día durante un par de horas y luego lo invitó a almorzar. Discutieron sus opciones, y Al hizo algunas preguntas incisivas. Tomando café, James dijo, veamos si puedo unirlo todo. Creo que está claro que voy a renunciar a la enseñanza. Realmente lo disfruto, pero creo que es hora de seguir adelante. Me centraré en dos cosas. La primera es ampliar las oportunidades para más profesores de historia y mejorar su efectividad. La segunda es tratar de influir en la calidad de los materiales de enseñanza disponibles. Lo primero que puedo hacer es continuar con lo que comencé, pero agregar algunas otras universidades de Michigan. Puedo organizar algunas becas para permitir más investigación y publicaciones, y puedo crear programas que fomenten más clases de historia en la escuela secundaria y las hagan más interesantes. Una de mis ideas era que los estudiantes de posgrado fueran a las escuelas secundarias y compartieran parte de lo que están trabajando. Sería interesante tanto para ellos como para los estudiantes de secundaria. La forma en que lo veo, todo se enfoca principalmente en el área del oeste de Michigan. No quiero conquistar el mundo. Solo quiero hacer una diferencia donde pueda. La segunda idea se centraría en el aspecto editorial, continuó James a través de un amigo que conozco, una pequeña editorial en Detroit que principalmente produce libros de texto de historia y publicaciones comerciales de historia y se vende. Quiero comprar esta empresa y hacer que mi amigo la dirija. Últimamente no he estado satisfecho con mi empresa de inversiones o con los esfuerzos de mi gerente de cuenta. Hace unos meses, comencé a buscar oportunidades de inversión que pudiera hacer por mi cuenta. Poco a poco, encuentro situaciones en las que personalmente conozco a los actores clave de la empresa. También busco situaciones similares en una industria que creo que me interesaría. Encontré algunas, incluida una en una empresa de seguridad que parece ser ganadora. ¿Qué te parece todo esto, Al? Eso suena genial. Te sugeriría que contactes con una editorial. También establece un fondo para coordinar donaciones, becas, etc. Deberías encargarte de eso tú mismo. Me complacería recomendarte algunos nombres para un grupo de supervisión que brinde orientación general y haga recomendaciones. Este consejo incluirá a maestros de todos los niveles, estudiantes y un par de legisladores clave. Genial, Al. Vamos a hacerlo. Con estas palabras, James decidió cambiar su vida. Parecía estar lanzándose de lleno a la filantropía. Pero durante el último año había tenido algunas ideas sobre intentar hacer algo. En cierto modo, sería un poco egoísta de su parte seguir enseñando cuando podría hacer mucho más. Simplemente no era del tipo que gastaría todo su dinero holgazaneando en un gran yate persiguiendo rubias teñidas. Esa noche, cenó con la familia de Al. Beverly se sentó frente a él. Al principio estuvo callada, casi avergonzada, pero todos se estaban riendo tanto, bromeándose mutuamente, que salió de su caparazón y se unió a ellos. Después de la cena, James le pidió que diera un paseo con él. Casi no se dijo nada hasta que se sentaron en un banco en un parque cercano. Beverly, creo que empezamos con el pie equivocado. Te amo y te respeto. Nunca te pediría que hicieras algo que no quisieras hacer. Solo quiero que tengas una buena vida. Sé lo que le pasó a tu familia hace muchos años. Debería haber sabido más sobre ti antes de patrocinarte. Lo siento mucho por haber tenido que escudriñar tu pasado. Quiero que estudies historia todo lo que quieras. Sé que puedes hacerlo. Con eso, James se levantó, la besó en la mejilla y la acompañó a casa. Al final del primer semestre completo de Beverly, James volvió a encontrarse con ella.
Esta fue la primera vez que la invitó a cenar. Eligió un tranquilo café italiano que tenía una excelente comida. Como venía de fuera de la ciudad, llegó un poco tarde, y Beverly lo estaba esperando en el bar con una taza de té. Beverly, realmente has cambiado. Te ves bastante bien. Dios, Bev, te ves genial. Ruborizándose ligeramente, ella respondió, gracias, James. Tú también te ves bastante bien. Se sentaron en su mesa y pidieron un sabroso osobuco para almorzar. James vació la mayor parte de la jarra de Chianti casero. Beverly estaba mucho más animada de lo que él la había visto antes. Habló con ella sobre su curso y le hizo algunas preguntas bastante perspicaces. Ella respondió con suficiente profundidad y claridad para complacerlo. Cuando llegó el momento de irse, James la besó en la mejilla y dijo, estoy realmente impresionado, Bev. Sigue así y avísale a Alon Mark si necesitas algo. Besándole la mejilla nuevamente, la observó alejarse, volteando una vez para saludarlo. Su corazón tembló ligeramente, pero lo atribuyó al osobuco y al vino. La imagen de ella con un vestido negro nunca abandonó su mente durante todo el camino a casa. Más tarde ese año, James asistió a una fiesta organizada por Mark Braxton en un club campestre al que Mark se había unido varios años antes. James realmente no quería ir, pero Mark lo empujaba tanto que no veía una manera elegante de salir de esa situación. En la fiesta, Mark lo presentó a la encantadora Erika Johansson. Mark le dijo que estaba haciendo una pasantía en un bufete de abogados en Grand Rapids. Era alta, delgada, con largos cabellos rubios. Después de charlar un rato, Erika le preguntó, ¿por qué estamos dejando pasar a esta gran banda? Bailemos. Con estas palabras, salieron a la pista de baile. Hubo algunas canciones rápidas y luego el grupo interpretó un baile lento. James la acercó un poco más, pero Erika siguió moviéndose hasta apoyarse en su pecho. Cuando James bailaba con ella, descubrió que no era tan delgada. Sus pechos eran firmes y maravillosos al tacto. De vez en cuando, su mano tocaba accidentalmente su trasero, y era evidente que Erika era muy atlética. Ella no se quejó cuando su mano se movió hacia abajo. Después de 2 bailes lentos más, el grupo tomó un descanso. James, vayamos al mirador. Estoy calentita de tanto bailar. Ella tomó su mano y lo llevó a través de las grandes puertas hacia el mirador que daba al pequeño lago cerca del primero. Se detuvieron en el pasamanos y Erika miró la luna llena, mientras James quedaba cautivado por su belleza. Casi en un estado de ensueño, se inclinó y tocó gentilmente sus labios con los suyos. Ella se quedó quieta por un momento, abrió ligeramente la boca y pasó su lengua por los labios de James. El beso rápidamente se volvió apasionado, y James la abrazó fuertemente. De repente, James se apartó. Erika, lo siento. No sé qué pasó. Dios, estoy tan avergonzado. James. James, está bien. Admito que te encuentro terriblemente atractivo, y nunca me he sentido tan cómoda con un hombre antes. No digas nada más. Puedo escuchar a la orquesta tocando de nuevo. Vamos a entrar y bailar un poco más. Un poquito. Al final de la noche, ella le pidió que la llevara a casa. Cuando llegaron, ella lo invitó a su casa para tomar una copa. Cuando entraron en su apartamento, James la encontró muy severa, algo fría, y esperaba que no fuera así. No lo era. Después de mostrarle el dormitorio, ella se sentó en la cama, se quitó los zapatos y comenzó a quitarse las medias altas. Con su falda subida hasta arriba, James instantáneamente se enamoró de sus largas piernas. James, ¿podrías ayudarme con esto? Él se acercó, se arrodilló frente a ella y lentamente le bajó las medias. Después de cada movimiento, besó su pierna hasta que besó ambos pies. Lentamente, fue subiendo por sus piernas con besos y pausas frecuentes para lamer. Para cuando llegó más arriba, ella estaba recostada boca arriba con los ojos cerrados.
Así comenzó lo que se convertiría en la experiencia más erótica de la vida de James. Después de un rato, ella se relajó y simplemente se quedó allí. Las próximas horas pasaron como un borrón para James. Algunas imágenes quedaron en su mente. Imágenes hermosas. La noche se convirtió en un fin de semana, y James estaba completamente consumido por la lujuria, el amor. Erika quería casarse ahora mismo. James estaba tentado, pero fue cuidadoso. Se retiró y no la vio durante varios días. Pero simplemente no podía mantenerse alejado. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Erika quería que fueran a Suecia a conocer a sus padres. James, este va a ser un viaje maravilloso. Y estoy segura de que mis padres se van a enamorar de ti igual que yo. Volaron a Londres, alojándose en el Hotel Connaught durante unos días. La tarde se pasó principalmente visitando lugares de interés y de compras. Por las noches, fueron a varias representaciones y disfrutaron de platos que estaban fuera de este mundo. Cada noche terminaba con sexo muy lujurioso. James y Erika se mudaron a Malmö, donde vivían sus padres. Malmö es una ciudad bastante grande en el sur de Suecia, frente a Dinamarca. James realmente disfrutó de esta visita. Su padre, Arna, era profesor en el Departamento de Arqueología Histórica de la Universidad de Lund. Invitó a James a almorzar en la escuela y le habló sobre algunos de sus proyectos de investigación. Dadas sus intereses comunes, se llevaron muy bien. Desde allí, fueron a Estocolmo. Durante una semana, se alojaron en un hotel pequeño pero muy cómodo convertido de un almacén de 700 años de antigüedad. Las escaleras que llevaban a su habitación en el segundo piso eran de piedra con una canaleta en medio, desgastadas por miles de personas durante cientos de años. El hotel estaba ubicado en Gamle Stan, la ciudad vieja, una pequeña isla en el centro de Estocolmo. La ciudad fue fundada en el siglo XIII con 33 restaurantes. En la pequeña ciudad, salir a comer era fácil. Dado que la vida nocturna era tan diferente a la de Londres, pasaron mucho más tiempo en su habitación conociéndose mutuamente. El punto culminante para James fue el viaje en ferry nocturno a Helsinki. Después de salir de Estocolmo, el ferry pasó por miles de pequeñas islas antes de llegar a las aguas abiertas del mar Báltico. Muchas islas tenían una o más casas. Una isla muy pequeña que llamó su atención estaba completamente cubierta por una casa. Al atardecer, se pararon en la popa y miraron hacia Estocolmo, abrazando a Erika y mirando las hermosas nubes con rayas rojas. James sintió que sus dudas desaparecían. Esa noche, su amor fue menos físico y más sensual, a un ritmo más lento y amoroso. Finalmente, después de 3 meses de matrimonio, fueron a Las Vegas, se casaron y tuvieron una maravillosa luna de miel en el Hotel Venetian. Erika nunca había estado en Vegas antes y quedó cegada por las luces brillantes, las multitudes y el ruido. La atmósfera 24x7 fue una revelación para ella. El siguiente año fue perfecto para James. Su trabajo con la fundación era tanto complejo como responsable. Erika era increíble. Era dulce, atenta y muy receptiva. Terminó su pasantía, y estaban hablando de tener hijos. Mark periódicamente le sugería que comenzara a hacer trabajo legal para la fundación. Era similar a lo que estaba haciendo con su firma de abogados, y como señalaba Mark, solo tomaría un par de días a la semana, así que no les impediría tener un bebé. James viajaba bastante a menudo, generalmente de noche, a veces por un par de noches cuando iba a Detroit. Erika, como nueva abogada, trabajaba hasta tarde con bastante frecuencia. A veces, cuando regresaba a casa tarde, no tenía ganas de hacer el amor. Otras veces, todo estaba bien. James no pensó mucho en ello. Una vez en una fiesta, se quedó en el borde del balcón, disfrutando del silencio, oculto detrás de un gran arbusto en maceta. No vio a nadie acercarse, pero de repente escuchó a una pareja hablar en voz baja. Primero, hubo una voz de mujer que decía, con cierta desesperación, no sé qué hacer. Realmente me estoy enamorando de él.
Un poco más bajo, en una voz que James apenas podía escuchar y entender parcialmente, el hombre dijo algo como, "What a take this tape about?" Escucha, llámame. Con estas palabras, la pareja se alejó. Maldición, eso parecía Erika. Pensando por un minuto, luego estremeciéndose, se movió alrededor del arbusto, pero la pareja desapareció. Pensó en ello durante varios días antes de que se le fuera de la cabeza. No le dijo nada a Erika porque realmente no sabía qué decir. A principios de diciembre, James voló a Milwaukee en un viaje de 2 días para reunirse con algunos miembros del Departamento de Historia de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Se habían enterado de algunos de sus logros y querían hablar con él al respecto. Tenían el financiamiento disponible. Solo querían hacerlo bien. Tan pronto como llegó a la escuela, se enteró de que 4 de los profesores que debían estar allí estaban jugando al golf y estuvieron involucrados en un pequeño accidente de camino de regreso a la escuela. Estaban bien, pero no pudieron llegar a la reunión. James dijo que todo estaba bien. Le pidió a la secretaria que lo llamara y reservara un boleto de regreso para un vuelo tardío e invitó al jefe del departamento a cenar, solo para charlar. No se molestó en llamar a Erika. Probablemente todavía estaba en reuniones en el trabajo. James regresó a su nuevo hogar alrededor de las 11. El auto de Erika estaba allí, pero todas las luces parecían estar apagadas. Mientras caminaba por el pasillo hacia el dormitorio principal, vio un rayo de luz bajo la puerta y luego escuchó murmullos que sonaban como una conversación. Tranquila. Mientras empezaba a abrir la puerta, escuchó a Erika decir, ¿cuánto tiempo más tengo que continuar con esta farsa? Sabes que realmente lo amo. Ahora, no planeé esto, pero simplemente sucedió. Ya no me importa el dinero. Solo quiero a James. Alguien aparentemente, Mark respondió, solo aguanta un poco más hasta que ese idiota te contrate como abogada de la fundación. Tiene un montón de dinero bloqueado en ese estúpido programa de historia, y contigo, será más fácil para nosotros ponerle las manos encima. La mayor parte de su riqueza personal está en fideicomisos y tomará más tiempo. Planeé completamente el accidente automovilístico. Mientras tanto, a menos que quieras que le dé esta cinta a James y a la policía, seguirás dándome este gran sexo. James abrió silenciosamente un poco más la puerta para asegurarse de que fuera Mark. A través de la brecha, pudo ver a su encantadora esposa y a Mark Braxton sentados desnudos en la cama, Erika con lágrimas en los ojos y la máscara de pestañas corrida. Maldita sea, pensó, su cama. Su esposa. James rápidamente evaluó sus opciones. Su ira le decía que destrozara a Mark y echara a su fiel esposa por la puerta, decidiendo que necesitaba pensar las cosas. Incluso con dinero, matar a Mark podría ser una propuesta arriesgada. Bajó a su oficina, tomó su whisky de malta favorito, se sirvió un vaso más que generoso. Después de calmarse, decidió que le gustaría una respuesta lenta, constante y más destructiva. Lo de Mark era un asunto resuelto. James solo sentía el fuego ardiente del odio puro hacia él. En cuanto a Erika, bueno, él no sabía qué pensar sobre ella. Pensó, la amo. No sé cómo empezó esto, pero por lo que escuché, ella desearía que no hubiera sucedido. De todos modos, no puedo vivir con ella. Si él la chantajeó o la amenazó, debería haber venido a mí. Sí, todo habría terminado para nosotros, pero me habría ocupado de ella, le habría dado dinero y la habría enviado de vuelta a Malmö. Ahora, lo máximo que estaría dispuesto a hacer es evitar que vaya a la cárcel. Dormir con ese idiota de Mark fue terrible para mí. Se fue tranquilamente y se fue al hotel por la noche. A la mañana siguiente, James llamó a un amigo pescador en Ann Arbor con quien había invertido sumas significativas. Sus amigos comenzaron una nueva empresa de seguridad que diseñaba y fabricaba equipos de vigilancia y tenía un departamento de consultoría para ayudar a los clientes. James explicó su problema y lo que quería hacer. James se mantuvo alejado de casa la mayor parte de la siguiente semana,
diciéndole a Erika que habían ocurrido varias emergencias. Solo entraba algunas veces para recoger algunas prendas y luego se iba. Reflexionando sobre lo que había escuchado. Solo conducía autos de alquiler y los cambiaba diariamente. Una semana después, su amigo llamó. No te gustará esto, pero tenemos todo en video, todo lo que necesitamos. Filmamos a Mark y a tu Erika 2 veces, en la cama y en conversación. Resultó que Mark conocía a Erika desde hacía varios años, más por sexo que por cualquier otra cosa. Después de un tiempo, comenzó a quejarse con ella sobre un idiota cuyo dinero administra y que simplemente lo malgasta. Erika preguntó varias veces si había alguna manera de obtener algo del dinero de James. Se les ocurrió un plan para que tú y ella se conocieran en una fiesta, ver si ella podía seducirte, y con sus dulces y amorosas maneras, hacerte casarte con ella. La otra parte era que Mark encontrara una manera de asegurarse de que te encontraras con tu prematura muerte. Era asombroso lo pacientes que eran. Diré, continuó el amigo, que tu esposa parece haber cambiado de opinión. Discuten mucho, pero resulta que Mark tiene una grabación de audio que incrimina completamente a Erika. Parece que la mantiene cerca no solo por el plan, sino también para que siga teniendo sexo. Diría que realmente odia a ese bastardo, y le daré crédito, no disfruta del sexo. Mark está muy enojado con ella. Espero que pronto se vuelva violento con ella. Jesús, respondió James. Estaba devastado. Aceptó completamente el amor de Erika. Siempre supo que Mark era un imbécil, pero hacer algo así. Después de la conversación, llevaron los materiales a la policía. Mark debería haber sido arrestado y enjuiciado. Se le pediría a Erika que actuara como testigo y evitaría ser procesada. Si aceptaba, se le permitiría regresar a Suecia y nunca volver. James le daría algo de dinero, pero no tanto como si ella misma hubiera venido a él. Unos días después, ambos fueron arrestados. En su audiencia de comparecencia, Mark pagó una fianza de 500,000 pesos y desapareció rápidamente. James se reunió con Erika en una sala de entrevistas en la oficina de su abogado. Él se preocupaba mucho por ella y quería entender qué había pasado. Ella estaba un poco histérica y dijo, Dios mío. No sé. Supongo que estaba demasiado absorta pensando en dinero. Tenía sexo regularmente contigo y con Mark, y el secreto y la idea de todo ese dinero lo hacían tan emocionante. Mirándolo, resopló. Realmente arruiné el plan. Maldita sea. Me enamoré de ti. Si tan solo hubiera parado a pensarlo. Deberías haber hablado conmigo. Sabes que no podía seguir con nuestro matrimonio, pero me ocuparé de ti. Realmente te amo. No me di cuenta cuánto hasta que nos atraparon. Ahora solo lamento no haberte conocido antes de conocer a Mark. Oh Dios, lo siento mucho, James. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a poner a este sinvergüenza en prisión. Después de que la policía lo atrapó, James continuó viviendo su vida. Mark desapareció y Erika fue puesta bajo arresto domiciliario con un brazalete de seguridad hasta que atraparan a Mark. Después de que comenzaran los trámites de anulación, James se mudó de su nuevo hogar a su casa en Baldwin. Por un tiempo, solo necesitaba descansar. Al llamó varias veces con actualizaciones sobre donaciones y el programa de becas. James siempre se aseguraba de proporcionar también las últimas noticias sobre Beverly. En su última llamada, habló un poco más sobre cómo estaba Bev. Seguro que fue una sorpresa. Está haciendo muy bien en la escuela y todos están enamorados de ella. Pregunta por ti todo el tiempo, continuó Al. Algunos chicos están tratando de acercarse a ella, pero no tienen mucha suerte. Realmente se ha abierto. Ya no es tan tímida. Si quieres saber lo que pienso, es que tiene el ojo puesto en ti. ¿Debería contarle sobre Mark y Eric y la anulación? ¿Está trabajando con el reemplazo de Mark pero no tiene idea de todo lo que pasó? No, respondió James.
No le digas nada. No quiero distraerla de sus estudios. Puedes saludarla de mi parte y desearle que siga así de bien. Intentaré ir allí en unas semanas. Gracias por todo lo que tú y tu familia han hecho tanto por Beverly como por mí. No hay problema, respondió Al. Como dije, todos la queremos como a nuestra propia hija. Después de un par de semanas, James recordaba todo lo que había pasado en el último año más o menos. Una persona seguía volviendo a su mente. Beverly. Al principio, solo sentía curiosidad, preguntándose cómo le iba. ¿Era feliz? Según lo acordado, tuvieron su primer almuerzo al final del primer semestre de Beverly. Todo salió muy bien y James quedó asombrado de cuánto había crecido, no solo a través de su trabajo, sino también personalmente. Estaba mucho más abierta y atractiva de lo que recordaba. Se rió, pensando que debió haber sido una tardía en desarrollarse. Al final de su segundo semestre, tuvieron otra reunión, esta vez para cenar en un restaurante realmente exclusivo. Una vez más, James quedó bastante impresionado con su continuo progreso. Estaba encantada con su investigación. Estaba más animada, casi radiante. Beverly aprendió a vestirse mejor y tomó algunas asignaturas optativas en historia del arte y la música. Tuvieron una gran cena y él hizo algunas sugerencias sobre sus estudios. La principal era que quería que pasara cada verano en Europa, comenzando por Francia. Quería que no solo estudiara historia, sino que la viera de cerca. Dijo que le pediría a Mark que arreglara todo. La cena terminó de manera un tanto incómoda cuando finalmente ella le preguntó sobre el anillo en su mano izquierda. No había escuchado que estaba casado. Cuando él le habló sobre Eric, las lágrimas afloraron en sus ojos y ella salió corriendo sin despedirse. Recordando esas lágrimas, se preguntaba qué significaban. Decidió ir a Clemenceau para verla. Recientemente había comprado un pequeño pero atractivo complejo residencial cerca de la universidad para albergar a estudiantes becados. Había 6 edificios, cada uno un dúplex de 2 pisos agrupados alrededor de un área de picnic central y una piscina. Había un pequeño arroyo con muchos árboles corriendo alrededor del complejo. Beverly se mudó allí porque estaba mucho más cerca de la universidad. Otros espacios han sido arrendados a profesores, pero pasarán varios meses antes de que se llenen. Era tarde cuando llegó al complejo alrededor de las 9, pero sintió que no era demasiado tarde para entrar y verla. El complejo estaba en silencio excepto por el sonido de las cascadas en el arroyo y el susurro del viento en los árboles. Había buena iluminación, pero era algo tenue. James hizo una nota mental para actualizarlo. Al acercarse a su apartamento, notó que las luces estaban encendidas en el primer y segundo piso. El otro bloque a la derecha ha sido repintado y aún no se ha alquilado. Al acercarse a la puerta para golpear, escuchó un grito penetrante desde adentro. La puerta estaba cerrada con llave, así que la pateó y entró corriendo. Desde arriba venían sonidos similares a luchas y gemidos. James subió corriendo las escaleras hasta la puerta del dormitorio abierta. Lo que vio lo dejó impactado por un segundo. Allí, Mark peleaba con Beverly. Su blusa estaba rasgada y la sangre fluía de su nariz y labios. De los golpes de Mark, James gritó y se abalanzó sobre él. Al mismo tiempo, toda su ira al verlo con Erika y verlo atacar a Beverly explotó en una ira furiosa. Mark se volteó aturdido, justo a tiempo para encontrarse con el golpe de James. Eso fue todo lo que se necesitó. Pero James no se dio cuenta. Volvió a golpear y aplastó la mandíbula de Mark. Comenzó a golpearlo y solo se detuvo cuando Beverly le rodeó con los brazos e intentó alejarlo. Miró a Mark y luego a Beverly. Esperaba que ella se volviera histérica, pero estaba tranquila. La policía se llevó a Mark. Resultó que tenía dinero escondido y planeaba huir del país usando una identidad diferente. Lujuriaba a Beverly cada vez que la veía y siempre recordaba la advertencia de James de no involucrarse con ella.
Ahora que estaba listo para irse, decidió que podía pagarles a ambos al mismo tiempo. Llamó para decirle a Beverly que algunos formularios necesitaban ser firmados de inmediato. Ella no quería. Siempre tenía un poco de miedo de él, pero él insistió. Dijo que se iba de vacaciones por un par de semanas y los formularios debían firmarse ese día, así que finalmente ella accedió. Cuando ella abrió la puerta, él inmediatamente la abofeteó y la arrastró escaleras arriba. Después de que la policía se llevó a Mark en una ambulancia, James llevó a Beverly a la enfermería de la escuela para que la revisaran. Estaba bien, y él la llevó a su auto. Beverly, la cerradura de la puerta de tu apartamento está rota, así que no quiero llevarte allí. Ni siquiera creo que podamos pasar a recoger algo para ti ya que no tenemos idea de cuánto tiempo estará allí la policía. ¿Por qué no te consigo una habitación de hotel? Podemos recogerte algunas prendas en el camino. James, no quiero ser una molestia. Bev. ¿Puedo llamarte así? Insisto. Solo había un buen hotel en la ciudad, y James la llevó allí. La única habitación disponible era la suite de luna de miel. James se rió de esto, pero Beverly se sintió avergonzada. Después de instalarse en su habitación, él sugirió que bajaran a cenar. La parrilla aquí es realmente excelente. Está bien. Bev dejó de discutir con James y simplemente comenzó a estar de acuerdo. Parecía más fácil, y aún estaba un poco sorprendida. Preguntó tímidamente, ¿tendrán filete? ¿Lo tendrán? Chica, vas a tener el filete más grande que hayas probado. Tomándola de su pequeña mano, bajaron en el ascensor hasta la parrilla y sí, Bev tenía el filete más grande que había visto. Sentados allí después del postre y sintiéndose un poco cansados de tanto comer, Beverly lo volvió a agradecer por salvarla de Mark. Bev, lamento mucho haber sido un poco descuidado contigo. Realmente no quería que pasara tanto tiempo. Estoy realmente feliz de verte de nuevo. Creo que la última cita para cenar no terminó muy bien, pero realmente la disfruté. Nunca tuve la oportunidad de contarte sobre eso en el apartamento, pero estaba pensando en ti. Beverly se ruborizó ligeramente pero no respondió, recordando que James estaba casado con Erika. Después de unos momentos incómodos, James dijo, mejor te llevo a tu habitación. Debes estar cansada. Mientras caminaban hacia el ascensor, Bev tomó suavemente su brazo. Cuando James abrió la puerta de su habitación, ella comenzó a entrar, pero rápidamente se dio la vuelta para agradecerle de nuevo. Estaba más cerca de lo que pensaba y chocó contra él. Instintivamente la abrazó y la besó. Beverly respondió con una pasión rápida que lo sorprendió a ambos, pero ella de repente se apartó y lo empujó. James la miró con el rostro pálido y preguntó, Bev, ¿qué pasa? Sé que fue solo un beso, pero realmente sentí algo. James, dijo ella de repente, yo también lo sentí. No sé cómo decirlo, pero de repente me sentí mareada. Pero James, no podemos hacer esto. Simplemente no podemos. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Parece tan correcto. Por amor de Dios, James, no lo hagas difícil. ¿Sabes por qué? Con estas palabras, cerró rápidamente la puerta y puso el cerrojo. Sintiéndose completamente confundido, James bajó a su auto. En el camino a casa, pensó en todo lo que había pasado. Realmente sintió una conexión con Beverly o Bev. Mientras pensaba en ella ahora llegando a casa. Bebió un vaso de ahumado whisky de Malta y se fue a la cama. No fue fácil conciliar el sueño. Permanecía allí con los ojos bien abiertos, pensando en el beso. Reflexionó, creo que ha estado en mi mente desde el día en que vino por primera vez a mi casa pidiendo ayuda. Pero Dios, después de ese beso, parece que es todo de lo que puedo hablar ahora. Piensa. Al día siguiente, condujo de regreso y primero se detuvo en la comisaría. Acordaron que Beverly regresara a su apartamento y dijeron que enviarían inmediatamente a alguien para quitar las cintas de la escena del crimen.
Luego fue a un cerrajero que conocía y arregló que él arreglara la cerradura. Esa misma mañana, de regreso en el hotel, subió para ver si Bev había desayunado. Cuando ella abrió la puerta ante su golpe, él preguntó rápidamente si quería bajar al restaurante. Sin mirarlo, ella dijo, «Gracias James, pero ya comí antes». «Bueno, no puedo llevarte de vuelta al apartamento antes de que el cerrajero termine con la puerta». «¿Quieres que te lleve?» «No, ya has pasado demasiado tiempo conmigo». James agarró sus manos y preguntó a Beverly qué había pasado. «Todo iba genial hasta que te besé. Supongo que me pasé de la raya. Lo siento mucho». «No, estuvo bien. De hecho, fue genial. ¿Y si tan solo las cosas hubieran sido diferentes?» La tomó de la mano y la llevó a una silla. «Está bien, eso es suficiente. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Si no explicas qué está pasando, supongo que tendré que ponerte sobre mis rodillas y darte una paliza». Mirando asustada, medio creyendo que lo haría, murmuró, «¿Sabes que es tu esposa, Erika?» James estalló en carcajadas, haciendo que Beverly se ruborizara de vergüenza. Levantando su mano izquierda, le dijo, «Mira mi mano. ¿Ves el anillo?» Le explicó todo lo que había pasado con Mark y su esposa. Beverly no había oído nada al respecto, especialmente sobre Mark huyendo de la policía, tomando las manos de Bev y levantándola. James se acercó lentamente a ella y la besó lentamente, tiernamente. Cuando se detuvo, ella retrocedió, lo miró durante un minuto largo y dijo felizmente, «Oye, pensé que íbamos a dar un paseo». Después de conducir por la zona un poco, la llevó a almorzar al club de golf sobre el lago Morro. Después de comer, se sentaron en la hierba sobre el lago, sin hablar realmente, simplemente sentados en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Más tarde la llevó de regreso a su apartamento. «Aunque el castillo está arreglado, no me siento bien dejándote aquí después de anoche. Pero creo que quieres estar sola». Se dio la vuelta y se alejó. «Está bien, James». Confundido, se dio la vuelta. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que está bien. No estaré sola porque tú te quedarás conmigo esta noche». «Claro. Creo que puedo hacerlo y luego encontraremos una solución». «No, James, no entiendes. Te amo y siempre querré que estés conmigo. No estoy preguntando, solo te digo que así será». Él la miró fijamente, confundido y algo aturdido. «James, ¿recuerdas cuando te aparté de ese tipejo Mark y me miraste extrañamente, como si pensaras que todavía debería estar gritando?» «James. James, sabía que vendrías». Por supuesto que estaba asustada, pero en algún lugar, y esto es realmente importante. En el fondo, sabía que probablemente me había enamorado de ti desde la primera lección que tomé contigo. Pero yo era tan tímida y tenía tanto miedo de los hombres. Ahora, quiero que te calles y me dejes darte lo que te ofrecí el día que acudí a ti en busca de ayuda. Más tarde ese año, James y Bev se casaron. Ella tuvo su primer hijo, una niña justo después de terminar su maestría, y un niño justo después de terminar su doctorado. James descubrió que ella tenía una pasión por algo más que la historia. Suscríbete a nuestro canal para que tu pareja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.